Bueno, estamos aquí con Belén Cuesta y Jorge Suque, protagonistas del Cuco. Lo primero que os quiero preguntar es qué tal, cómo estáis, cómo estáis recibiendo el Festival de Málaga. Siempre bien. Siempre bien. Hombre, que estamos en casa. Yo es que llegué ayer, pero yo cada vez que vengo digo, ¿por qué me he ido a vivir a Madrid? Dios mío. Muy bien, de momento muy bien. Es que es el mejor festival del mundo, el de Málaga. ¿Y qué significa para vosotros presentar proyectos en un festival tan importante como este para nuestro cine? Para mí es una suerte y ahora te dejo hablar, Suque, que ya me puedo hablar, porque ¿sabes lo que pasa? Que como yo estudié arte dramático aquí y cuando estudiaba iba al festival, de repente poder venir con el paso del tiempo a presentar algún trabajo aquí, para mí es como, bueno, como un sueño hecho realidad, ¿no? Sí, ya antes justo hablábamos que nos hemos puesto a contar hacia atrás. Yo el primer festival de Málaga al que vine fue al sexto. Claro. Y de pronto esto ya, claro, te pones a mirar y dices, ostras, ¿cuántos años? Y me acuerdo de decir, joder, ojalá algún día presentar aquí algo, ¿no? Y encima presentarlo con una amiga a la que quiero tanto y malagueña también. Bendecidos. No, muy guay, la verdad que estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Bueno, presentáis el Cuco y a mí me gustaría saber qué visteis en este proyecto cuando llegaron los guiones para decir, joder, quiero hacerlo, quiero estar aquí. ¿Tú? Claro. ¿Me dejas hablar? Sí. Pues mira, yo lo único que tenía dudas era porque no sabía si quería trabajar con Belén. Estaba yo ahí que no sabía. No, igual no. No, joder, es que era... Pues lo que decimos siempre, un reto fuerte y muy interesante, ¿sabes? Porque con tantísimos cambios en hora y media que dura, ¿no? No sé, y con como tan precisos y poder explorar algo también tan oscuro, era muy interesante y sobre todo ver eso, cómo vale hacer un personaje que tiene tantísima evolución, para mí era interesantísimo y luego pues trabajar con mi amiga. Sí, para mí era eso, hacer una peli de miedo que nunca había hecho y entonces de repente verme a ver cómo se me daba hacerlo, de bien o de mal, y bueno, una suerte como que te propongan hacer algo que nunca has hecho y lo que ha hecho Jorge y trabajar con Jorge, que era que nosotros empezamos en Madrid a la vez, de repente, entonces poder... Pues igual de motivo que estar en Málaga era poder hacer una peli con tu mejor amigo, o sea que... Y conocer la Selva Negra. Y conocer Alemania, la Selva Negra, muchas cosas. Bueno, ¿y podría explicar un poco el papel que desarrollan vuestros personajes en la trama de la película? Pues es una pareja, sí, que llevan muchos años juntos, además, que casi ya como un poco mejores amigos, pero pues por circunstancias de la vida están ahora mismo un poco sin mucha comunicación y muy alejados el uno del otro, con los miedos, yo creo, habituales que pueda tener, por eso puede pasar mucha gente y muchas parejas cuando van a ser padres, que deciden, principalmente motivados por ella, para poder pasar un tiempo juntos antes de tener el bebé, irse de viaje unos días a conocer la Selva Negra y hacen un intercambio de casas. Y ahí empiezan a pasar cosas raras que hacen, bueno, de primeras, este viaje parece que sí les está uniendo, pero de pronto estas cosas raras van a hacer que cada vez estén más y más alejados. Y hasta aquí puedo leer. Lo ha explicado muy bien, Jorge. ¿Y cuál es el mayor reto que se ha presentado al hacer esta película? Para mí el propio género de la película, que era algo como muy ajeno a mí, que no había hecho, y luego, bueno, eso, mi personaje a nivel práctico, digo, usa prótesis, que es muy difícil de llevar, ha habido partes como físicas del rodaje que han sido complicadas, hemos tenido que aprender 3 palabras en alemanes, pero esas 3 palabras eran complicadas. Bueno, sí, ha sido un rodaje un poco difícil en algún momento por eso, porque también rodar eso, miedo y la cosa del thriller a veces era complicado, pero luego hemos tenido un equipo de rodaje maravilloso y nos lo hemos pasado muy bien también, ¿verdad? Sí, nos lo hemos pasado muy bien. Pero sí, el reto en sí ha sido la propia peli, yo creo. Y esos cambios de los que hablábamos, ¿no? Sobre todo por ir teniendo muy presente ese récord emocional, digamos, y físico, pues en un rodaje pues tan
tan partidito en 2 países diferentes. Era muy difícil, en realidad. Entonces había que estar como muy concentrados, pero bueno, lo bueno es que estábamos como muy bien arropados, primero entre nosotros y luego Mar, el equipo, nos tenían ahí muy cuidados, muy vigiladitos. Estamos hablando bien de ti, Mar. Ah, vaya por Dios, vaya por Dios. Siéntate aquí, Mar. Siéntate. La directora, chicas. Perfecto, perfecto. Estábamos hablando bien. Están hablando maravilla. A mí me gustaría preguntaros, en un momento en que ahora mismo hay muchísimas producciones, tanto de películas como de series con las plataformas, ¿qué va a hacer que el Cuco sea diferente? ¿Qué va a hacer que el espectador diga, me voy a enganchar en esta película? ¿Quieres hablar tú? Que acabas de Pero decir? es que eso nos lo tendríais que contestar vosotras, más bien, ¿no? Yo espero que enganche, pero casi que vosotras nos tendríais que dar la solución, porque con tanto lío, pues es algo que sea nuevo. Me han dicho varias cosas, que está bien, que no te lo esperas, que la película tiene una narrativa que no es de, bueno, esto ya me suena, ya lo he visto, sino que te va sorprendiendo, creo. Creo que tiene un final inusitado, de hecho era el reto que teníamos, uno de los retos de los guionistas y de nuestros de la película era que a partir de un cierto momento da un giro total, ¿no? Y sorprendente. Y Pero bueno, que no te lo esperas, me parece guay. Sí, es un es cuento que... es un cuento, es una película que es un cuento, tiene estética de cuento, toda la parte de donde nos vamos a Alemania con esas casitas maravillosas de cuento y esos, ¿cómo se llaman? Bueno, esos festivales y de máscaras, todo eso es muy de cuento, que es lo que queríamos contar, como un Hansel y Gretel que se pierden en el bosque, en la selva negra y se encuentran con una casita de turrón, pero un turrón un poco envenenado. Bueno, y luego también tiene una cosa muy actual que habla de los miedos que todos tenemos y de la pérdida de la identidad. Y de qué es eso de querer vivir para siempre, de la eterna juventud. Creo que eso también es muy interesante a día de hoy. Y luego creo que a Belén la vais a ver en algo que también inesperado, diferente. Y luego yo creo que sí que es muy peli de ir a sala y de ir a cine, ¿no? Yo creo que estas pelis se agradecen mucho y que la gente consume mucho, ¿no? De decir, voy a ver, ¿no? Eso, lo que dice Mar, un cuento, una peli de miedo, es algo que se agradece mucho de ir a sala, ¿sabes? No sé. Y bueno, Esperamos que vaya mucha gente, que vaya muy bien. Esperemos que vaya muchísimo. Ojalá, de aquí, obviamente lo pedimos. Estábamos hablando del género de la película, que es terror. Belén es su primera vez en una peli de terror. Pero habéis hecho diferentes géneros, comedia, drama, ahora terror. ¿En cuál diríais que estáis más cómodos? Yo siempre digo, yo creo es que depende mucho más del género, del rodaje en sí o del equipo o del guión, ¿sabes? Porque yo he hecho comedias que me he sentido muy libre y me lo he pasado muy bien y he hecho comedias que a lo mejor pues me he sentido más encorsetado teniendo que hacer algo que a mí además el humor es una cosa muy personal y a lo mejor yo misma como persona no me hacía gracia algo que he tenido que defender o pelis dramáticas que de repente ha sido como muy fácil entrar y otras, o sea, te quiero decir, más que el género yo creo que es el proyecto, el guión, bueno, que depende de muchas cosas, pero a mí me ha encantado que Mar me haya dado la opción de hacer esta película. Igual que me encanta que me den opción de hacer drama o comedia, creo que esa es la suerte o una de las suertes que podemos tener los actores, ¿no? Que nos dejen jugar ahí, sí. Yo creo que todos los actores que saben hacer comedia, todos los cómicos saben ser grandes actores dramáticos, todos. Al revés es más difícil, porque la comedia es muy difícil, es lo más difícil. Para mí es el cine de autor puro, desde los hermanos Marx hasta Woody Allen. Es cine de autor puro la comedia, lo saben hacer ellos y nadie más. Y bueno, está desprestigiada y yo creo que ese es el gran género. Y entonces los actores que saben hacer comedia tienen esta posibilidad de repente cambian el registro y te hacen un papel dramático magnífico. Qué bonito lo que has dicho. Y bueno, como habéis dicho antes, la película tiene esta estética de cuento, pero tiene ese misterio del thriller y de la peli de terror, pero no es algo oscuro, porque también cuenta cosas de la vida cotidiana, de la vida normal. ¿Creéis que esto va a hacer que el espectador se enganche?
Hombre, hemos querido hacerlo así, ¿eh? Sí. O sea, queríamos que no fueran personajes planos, o sea, ninguno de los dos es un personaje así. Son una pareja, llevan años ya de relación, ella es más madura, él es más infantil, él está muy enganchado a las nuevas tecnologías, que para mí son muy mágicas, o sea, la tecnología de ahora para mí es magia potagia, porque es como todo, o sea, con esto va, marco y hablo con Australia, ¿no? Esto es mágico. Y entonces nos ha gustado también mezclar esto, las tecnologías con la magia, ¿no? Hasta qué punto llega la una, hasta qué punto llega la otra. Y luego, pues ellos dos tienen una relación interesante. Ella tampoco es transparente al 100%, no es un personaje puro y fantástico, sino, bueno, todos tienen secretitos y tienen puntos de vista distintos, no son planos, creo yo. Y luego es que pasa algo que a mí me parece muy interesante que ha hecho Mar, que todo el terror y la oscuridad está por debajo, que es lo que tú decías, pero a priori todo es luminoso, son una pareja jóvenes, como exitosos, trabajadores que van a tener un bebé, todo es luminoso, la casa donde van en Alemania, que a priori puedes tener la imagen de bosque, oscuridad, Mar ha elegido una casa luminosa, todo es luminoso, los alemanes parecen simpáticos, alegres, como ves a dos gentes que dan hasta ganas de reírte, ¿no? Y toda la oscuridad pasa por debajo. Yo creo que es lo bonito, que ha huido de la cosa de peli de terror oscura, ya siniestra, ya como... A mí porque además pienso que da más miedo todavía, sí, porque bueno. porque da más miedo lo que está por debajo que lo que ves directamente, yo creo. Al final es la vida misma. Bueno, claro. Las redes sociales. Claro. Hay una apariencia ahí. Hay una apariencia y el terror va por debajo, ¿sabes? Nosotros, yo creo que nadie, vamos, no conozco a nadie que sea 100% perfecto. Ahí hay aristas siempre. Y, bueno, a Belén. No. Bueno, nosotros No, siempre hay aristas, hay oscuridades, hay secretos y todo lo tenemos, ¿no? Y bueno, y además cómo puedes o no dejar manipular, sobre todo hablando otra vez de la identidad, pues todo eso, a mí me parece más interesante eso, contarlo desde una fachada y ver luego, ir ahí rascando y decir, uy, ¿qué hay aquí debajo? ¿Y cómo creéis que actuaríais vosotros si esto ocurriese en la vida real? Salir corriendo. Totalmente, ¿verdad? Era como yo correría muchísimo. Bueno, he de decir que los guionistas de la película están aquí con un intercambio de casas y han venido toda la semana. Han sido capaces y lo hacen mucho. Bueno, así empezó la historia, porque ellos lo hacían mucho. El problema es que generalmente cuando te pasa no te das cuenta. Si no, claro que sales corriendo, pero lo fuerte es que hay que estar muy avispado para darse cuenta. Y otra cosa que yo quiero decir, que creo que además la película tiene una estética muy bonita, que para mí es importante. Creo que hay momentos que son muy bellos y que se pueden hacer thrillers bellos y gratificantes visualmente, ¿no? Sí. Creo que ella está preciosa, él está guaperas como siempre. Muy guapos. ¿Eh? Nos ha sacado muy guapos, es verdad. Es verdad, lo hemos cuidado mucho con el director de fotografía y esto pues se cuida, sí. Y luego era muy bonito ver, yo creo que para ti, Mar, era un proyecto muy especial y que ella estaba como muy apasionada con ello y lo tenía muy claro. Había veces que intentábamos de pronto decir, no, Mar, pero no, de verdad, hacerme caso, confía, porque lo tenía clarísimo, porque para ella era, de verdad, muy especial. Y eso es muy bonito de vivir también como profesional. Sí, trabajar con alguien que lo tiene claro. Sí. Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué os lleváis de este proyecto? ¿Qué habéis aprendido tanto como actores como si os ha servido a lo mejor vuestro personaje para la vida vuestra personal? ¿Lo habéis aprendido algo de ello? Pues mira, yo es que para mí ha sido una experiencia única hasta ahora en mi carrera y es verdad que bueno, trabajar con amigos creo que también te da el que haya una comunicación y Jorge en algún momento me ha dicho Belén o me ha dicho esto, relájate aquí o hazlo así y me ha parecido como muy importante, o sea, Jorge yo creo que ha aprendido mucho, me ha ayudado mucho a ver cosas de mí trabajando, ¿sabes? Y eso lo agradezco mucho. Y luego ahora viendo la peli estoy como diciendo, claro, como probarme en otro lenguaje y eso se lo agradezco a Mar mucho porque me he podido yo probar como actriz
cosas que nunca había hecho, así que gracias por la confianza. Sí, a Marta veces me Argarona. decía, esto es muy difícil, Mar, Claro. esto que me pides es muy difícil. Claro, porque claro, Porque a es veces que- la dejaba sola y le decía, tienes mucho miedo y tienes que ir para detrás, y no le daba nada más, y pobrecita tenía, No, dice, no. bueno, pero ¿dónde miro? ¿Qué hago? ¿Quién Claro. está ahí? Y te lo tienes que imaginar, y eso es un Imaginar. esfuerzo. Sí, sí, total, de verdad, es otro lenguaje. Yo he aprendido muchísimo, es verdad. Pero es lo que dice Jorge, hay que confiar. Y es verdad que cuando la directora te dice tienes que hacer esto y te dice, pero poner cara de, pero es que me asusto. ¿sabes? Imagínate lo que debe ser rodar, pues eso que te viene un dinosaurio, no existe, ¿no? Estas No, cosas. claro. esa gente que te rueda con cromas y esas cosas, Claro. no, madre mía. Bueno, que es el futuro. Bueno, sí, que Básicamente. ya está pasando. Sí, sí. Yo solo añadiría eso, que para mí me llevo muchas cosas y todo lo que ha dicho, y aparte lo que es trabajar de una manera tan técnica, Sí. que es muy interesante además, porque de alguna manera tienes un soporte sobre el que trabajar que está claro, que es como un mapa al final, pero hay que estar muy concentrado y luego eso, dejarse llevar, y es muy bonito. Bueno, y están fantásticos. Yo creo que están... Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Que vaya bien. Gracias.